Jornadas Medievales en Mairena del Alcor. Organizado por Oráculo de Luna. Durante la historia siempre se han recogido registros de prácticas de magia, prácticas de actuaciones paganas, vamos a decir. Y todo ello se dice que las primeras brujas lo que hacían era adorar a la diosa divinidad femenina, que estaba relacionada con la naturaleza, con los animales, con las curaciones, con las sanaciones, y así empezaron las primeras brujas. Etimológicamente, la palabra bruja quiere decir mujer sabia. Fijaros, ¿no? Y nosotros lo relacionamos con algo malo, negativo, y significa mujer sabia. Las primeras brujas eran reconocidas como curanderas, como sanadoras, simplemente, simple y llanamente. Así empezaron las brujas. ¿Qué pasa? Que empieza la Edad Media, durante los siglos XV y XVII, se hicieron famosas las cazas de brujas. Y ahora os voy a explicar por qué. Miles de mujeres fueron acusadas y ejecutadas bajo sospecha de brujería. Se utilizaron el método inquisidor, pero además de forma a mala hostia, porque el método inquisidor era más benevolente contra los hombres, contra los herejes, que contra las mujeres, pero mucho más. Se estereotipó la figura de la bruja fea y mala. Y os lo que digo, se cree que entre 600.000 y 2 millones de personas, mujeres, fueron ajusticiadas como brujas. Vamos a revisar el mito. Se le reconoce como una mujer con un caldero. ¿Por qué? Desde el principio, ya hemos dicho, como adoradoras de la naturaleza, de la madre naturaleza, de la diosa naturaleza, estas mujeres, y además desde el principio de la historia, las mujeres han sido recolectoras y los hombres cazadores, ¿no? Cuando son recolectoras, lo que hacían era probar las hierbas que encontraban y ver qué poderes tenían, ¿no? Entonces, desde el principio de la historia, antes de la Edad Media, la mujer siempre se ha dedicado a buscar estas hierbas y a ver qué remedios tenían. Algunas murieron envenenadas probando algunos productos, algunas sustancias que no deberían haber probado, pero gracias a ellas la historia fue evolucionando y encontraron remedios caseros para muchas cosas. Después se hicieron famosas en la anatomía, en la botánica, en la sexualidad, en el amor, en la reproducción, cosas que para la humanidad eran fundamentales. Conocían mucho de plantas, conocían mucho de animales, creaban recetas para curar, o sea, iban evolucionando, se estaban convirtiendo en los médicos de la sociedad. Por lo tanto, es normal que a una bruja se le diera con un caldero, porque estaba haciendo, pues cocinar, simplemente, simple y llanamente. Entonces, ¿las brujas cocinaban pociones? Pues no. Las brujas lo que hacían eran remedios, medicina, literalmente. ¿Cómo se reconoce una bruja? ¿Qué es lo que representa una bruja? Lo que veis ahí, ¿no? Una mujer montado en una escoba. Curioso, ¿no? ¿Sabéis la historia de la escoba? ¿Sabéis por qué se le reconoce como una escoba? Esta es la parte que más me gusta, yo creo que os va a encantar. ¿Podían volar las brujas? ¿Vosotros pensáis que podían volar? Entonces, ¿por qué siempre se les representa volando? Pero, ¿alguien ha visto una bruja volar? O sea, a lo largo de la historia, ¿alguien ha visto una bruja volar? O sea, ¿hay un escrito de alguien que haya dicho que ha visto una bruja volar? Los hay, pero son los escritos de los mismos monjes dominicos que la justiciaron. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues lo voy a decir. En verdad sí volaban. Y vais a ver por qué. Las brujas experimentaban con plantas medicinales, ¿no? Buscando calmar básicamente sus propios padecimientos, como los dolores menstruales, los dolores del parto, dolores de barriga, dolor cualquiera, ¿no? Esto estaba
La Iglesia prohibía cualquier remedio en contra de un dolor, y sobre todo los dolores femeninos, porque esto era un castigo divino. Los dolores menstruales estaban ahí porque Dios lo había puesto, los dolores del parto estaban ahí porque Dios lo había puesto. Entonces estaba prohibido utilizar remedios naturales contra esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que las mujeres decían que tururú, que esto no sabes tú lo que duele y yo lo voy a remediar, digan lo que digan. Y así empezó la brujería, literalmente. Debido a que utilizaban estas plantas medicinales, pudieron descubrir los usos peculiares de estas. Por ejemplo, pues experimentar con la mandrágora, con el beleño, con la belladona. Y un hongo, ¿veis esto de aquí? Esos cuernecitos negros es un hongo que sale en el centeno. Resulta que se puede hacer pan con el centeno y aparecer este hongo, y este hongo es muy peligroso. Se llama el cornezuelo del centeno. De ahí sale la ergotamina, un alcaloide a partir del cual se obtiene la dietilamina de ácido lisérgico. ¿Os suena? ¿Y si os digo el LSD? Eso es una droga moderna, por los cojones. La bruja ya lo ha utilizado. O sea, el farmacéutico que descubrió el LSD estaba descubriendo una sustancia que estaban utilizando la bruja milenios antes, ¿vale? El LSD. ¿Qué es el LSD? ¿Sabéis lo que es el LSD? Es un alucinógeno. Las pastillitas de LSD te hacen alucinar directamente, ¿vale? Bueno, pues la bruja ya tenía en sus manos una droga psicodélica muy famosa. Bueno, esta planta, este hongo, si se ingería, podía provocar convulsiones, quedaros con esto, dolor abdominal y ennegrecimiento de las extremidades y otro tipo de alucinaciones, entre otras, ¿no? Entonces, he dicho convulsiones, ¿no? Imaginaros en la Edad Media, una persona que le doy un producto y convulsiona. ¿Qué le he hecho? Una posesión demoníaca. En la Edad Media, el que tenía convulsiones estaba poseído por el demonio. Pues imagínate que una mujer tiene el poder de provocar convulsiones en una persona. ¿Qué le está provocando? Una posesión con el demonio. ¿A qué se le asocia a esta mujer? ¿A la medicina que le ha dado o que ha hecho un pacto con el diablo? Probablemente es que ha hecho un pacto con el diablo. Y fijaros qué sencillo, ¿no? Esta cosa. Este hongo provocaba dolor abdominal. Si yo te doy algo que te produce dolor de barriga, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy envenenando. Otro hecho mal visto. Y ya si no te cuento, cuando tú alucinas, o sea, yo te doy un producto y estás viendo volar dragones. Eso no se puede traducir en la Edad Media. Un hechizo maligno. Me ha hechizado. Me ha dado una pócima y me ha hechizado. Estoy viendo dragones, estoy viendo demonios. Pues fijaros el poder que tenía una mujer en esta época, lo que podía hacer con esta sustancia. Hay un producto que me encanta, que es la mandrágora. ¿Habéis visto Harry Potter? Pues es curioso, ¿no? Porque la raíz de la mandrágora es así. No es una... O sea, es tal cual. La mandrágora es una planta muy curiosa. ¿Por qué? Por su forma parecen como partes humanas, piernas humanas, brazos. O sea, la raíz parece un cuerpecito humano. Entonces, a partir de ahí, esta planta se empieza a utilizar en pócima por la morfología. Pero es que resulta que si se analiza esta planta y se empieza a utilizar, tiene unos poderes bestiales, magníficos. La mandrágora es una planta altamente tóxica que puede provocar la muerte si se da en altas dosis. Entonces ya tenemos otra herramienta para la bruja. Si yo quiero matar a alguien, le doy una pócima con mandrágora y listo, quitando con todas las sustancias que son venenosas, pero bueno. Si se aplica el ungüento, tiene propiedades vasodilatadoras, es decir, favorecen la libido. Imaginad una señora, vamos a decir bruja o no bruja, que su marido tiene problemas de erección. Pues la mandrágora hace maravillas. Bueno, pues otra herramienta. Plantas como el beleño o la belladona son derivados de
vamos a decir, la cocaína, la atropina, la heroína, son excitantes, son productos excitantes, ¿no? Ya en el antiguo Egipto se utilizaba esta planta, la belladona, para utilizarla como una sustancia que alejaba los pensamientos tristes, algo que hace más o menos la heroína. Lo mismo, ¿no? Se considera una planta venenosa capaz de causar, incluso inducir el coma. Imaginaros también esto, ¿no? El poder que tiene una mujer para inducir el coma. ¿Cómo se produce eso en la Edad Media? Esa persona ha matado a otra persona y por un hechizo puede volver a resucitar. Eso es un coma, ¿no? Prácticamente. La mujer sabía que si entraba en coma, tarde o temprano esa persona iba a despertar. Entonces podía jugar a matar a esta persona y decir, ahora lo voy a resucitar, o sea, resucitar si tú quieres. Y jugaba con estas cosillas, ¿no? Cosas que después le dieron mala fama a algunas brujas, ¿no? Como suele pasar. Aquí se empiezan a formar los conocidos aquelarres. Los aquelarres en un principio eran una reunión de mujeres que se juntaban para practicar estos remedios y probarlos, ¿no? Y utilizarlos. ¿Qué pasa? Que cuando se reúnen empiezan a descubrir que estas sustancias dan sensación de placer, tienen visiones extrañas, tienen efectos alucinógenos que para ellos eran maravillosos, y hizo que lo empezaran a utilizar de manera ritual, algo que era muy habitual. Pero ¿qué pasa? Que esto no pueden hacer en cualquier casa o lugar público, porque se veía raro, es obvio, ¿no? ¿Dónde lo hacen? Se van a lugares alejados, en mitad del bosque, en descampados alejados de la ciudad, encienden una candela y hacen sus rituales. Pues estos son los famosos aquelarres de brujas, que son conocidos en toda la historia. Ahora viene otro problema. El ingerir estos alucinógenos le provocaba dolor de barrigas, le provocaba erupciones cutáneas, le creaba una resaca bestial, y poco a poco empiezan a descubrir una forma para que esto no le haga malos efectos, y al revés, estos efectos sean muy beneficiosos, entre comillas, para ellos, que es en forma de ungüento, ¿vale? Vamos bien. Hacemos un emplaste, un ungüento que me lo puedo untar por el cuerpo y me hace efectos alucinógenos, me hace ver dragones, me hace incluso la sensación de volar. Allá estamos viendo como la bruja aprendieron a volar, por la sensación de estos productos. Pero hay un problema. Si yo cojo el ungüento con la mano, ya estoy utilizando una droga que me está haciendo efecto antes del tiempo deseado y en el lugar no deseado. Vale. Vamos a utilizar algo en el que lo pueda untar y me haga efecto. Pero es que el problema es dónde se lo untan. Pues en las partes eróticas, que es donde más efecto hace. ¿Os imagináis, no? Vale, ¿y con qué? ¿Qué herramienta utilizo? Literalmente, o sea, ¿qué herramienta se ha asociado a la mujer durante toda la historia, que es prácticamente lo que representa a la mujer? Ahí está. Ahí tenéis lo que crea el mito de la bruja, la escoba. ¿Vale? ¿Qué hacen? Cogen la escoba, le echan el ungüento y se lo aplican por la zona erógena. Y ellas empiezan a alucinar y empiezan literalmente a volar. Ellas sienten como, o creen que su cuerpo se libera y pueden volar y ven incluso, bueno, ellas ven cómo vuelan por encima de muchos paisajes con su escoba. Están volando literalmente con su escoba. Entonces, ¿las brujas pueden volar con la escoba? Sí, a su manera. Ya está. ¿Vale? Esto no es un cuento. Esto está recogido en la historia. De hecho, está el caso de Alice Kitterer, que fue acusada de brujería en 1324, en el que está escrito literalmente y traducido del alemán: en el armario de la dama se encontró un envase de un ungüento en el que, asegura, untaba un palo que luego montaba para pasar el ungüento por sus partes íntimas.
Después el monje Jordans de Bérgamo, en el siglo XV, dijo: las brujas han condensado que durante algunos días y noches untan un palo con ese ungüento especial y mágico que hacen y lo pasan por sus partes íntimas, debajo de los brazos y otros lugares del cuerpo para obtener el efecto deseado. O sea que esto está escrito y esto literalmente es así. También se dice que las brujas volaban completamente desnudas. Bueno, supongo yo que para aplicarse un ungüento era más fácil estar desnudas, ¿no? Y entre ellas, pues... y a partir de aquí empieza el mal mito de las brujas, porque ellas tienen parte de la culpa. ¿Qué pasa? Que si ellas se congregan para hacer un rito en el que están desnudas, pues cualquier persona que esté por alrededor quiere ver las mujeres desnudas haciendo prácticamente una orgía de placer entre ellas. Empiezan a difundir el mito de que van a hacer invocaciones al demonio, al diablo, y el que lo vea va a acabar poseído, para que nadie vaya a espiarlas. Pero imaginaros, si alguien fuera a verlas, ¿qué es lo que vería? Vería un grupo de mujeres prácticamente enloquecidas, gritando de placer, danzando alrededor de una hoguera, montando una escoba. Y posiblemente el reflejo del sol, del fuego, el efecto que crean los árboles y los edificios, es una mujer volando en una escoba. O sea que esto acrecentó el mito de que las brujas volaban sobre escobas, y además ellas mismas empezaron a decir que ellas hablaban con el maligno y eran el propio mal entre ellas, ¿no? Bueno, pues aquí el mito de la escoba, no sé si os ha parecido interesante. Aquí tenéis unos grabados tenemos en 1497, en plena Edad Media, de Alberto Duero, en el que se ven 4 brujas danzando con el fuego, y después Francisco de Goya, no mucho después, 300 años después ya, la Edad Media terminó en el siglo XV, él está en el siglo XVIII, le llama a este grabado linda maestra, que es una bruja vieja montando a una joven. Esto quiere decir que la tradición de brujería se pasaba de mayores a jóvenes, y ellas son las que seguían con la tradición, ¿no? Y siguen con la escoba, danzando con su escoba, tal cual. Ahora hay otro mito, este es más sencillo, un sombrero picudo. Pues el sombrero picudo vino ya sombrero picudo y ropa oscura, vino ya con la Inquisición, porque se les quiso poner como mujeres malas, mujeres que eran peligrosas, y resulta que los judíos utilizaban un sombrero picudo tal cual como tienen la bruja, un sombrero tal cual. Entonces se empezó a decir: las brujas son herejes, las brujas hablan con el demonio, por lo tanto deben de llevar un sombrero picudo, y por eso las brujas llevan un sombrero picudo. Y algo más sencillo, anciana fea y verrugosa. Pues es curioso porque hay escritos que dicen que había brujas muy bellas. Es obvio que habría mujeres bellas, mujeres normales, mujeres feas, pero los que más problemas dieron fueron las brujas bellas. ¿Por qué? Imaginaros un caballero medieval que se enamora de una doncella que practica con la pócima, pero la doncella no le corresponde por varios motivos. Primeramente porque no le gusta el caballero, porque no quiere nada con el caballero, o porque incluso está desposado ya con alguien. Entonces el caballero empezaba a decir: esta mujer me ha rechazado y me ha hechizado, estoy enamorado de ella porque me ha hecho un hechizo, cosa que a lo mejor no era verdad, pero bueno, ya sabéis que se le daba más respeto a un caballero que a una noble doncella del medievo. Bueno, pues por unas cosas y por otras empieza la caza de brujas. Entonces, 2 monjes dominicos crearon un libro, que ya hablaré de él un poquito más adelante, pero lo voy a anticipar, en el que empiezan a hablar más de la bruja, y es un manual de la caza de brujas, es un manual que crean para cazar brujas. Y en él pone que las brujas son feas, realmente feas, son ancianas feas y verrugosas, tal cual que así. Pero, como utilizan sus pócimas y sus engaños, aparecen como bellas para atraer a los jóvenes caballeros y atraer a sangre fresca.
Y ese es el motivo por el que las brujas supuestamente son feas y vergonzosas. Y los gatos negros. Es que todas las brujas parecen con gatos negros, ¿no? ¿Por qué será? Pues se basa un poco también en la mitología de que en el antiguo Egipto, los gatos decían que tenían una relación con el mundo maléfico. O sea, los gatos van a donde parece que hay más actividad paranormal, donde parece que le atraen las cosas extrañas. Pues los egipcios se dieron cuenta de eso. Pero es curioso porque hay un escrito que dice que la historia de las mujeres, la historia de Salem, ¿conocéis la casa de brujas de Salem? Habrá millones de películas sobre eso. Pues prácticamente todas las que fueron ajusticiadas tenían un gato negro, pero se cree que es casualidad, tampoco se cree que... Pero el tema de los gatos negros es un recurso cinematográfico de Hollywood. Se empezaron a utilizar en las películas de Hollywood y a partir de ahí ya se interpretan las brujas con gatos negros. No hay grabados, no hay nada medieval en el que se le diga a las brujas con gatos negros. Así que esto lo dejo como curiosidad. Bueno, pues aquí venimos, ahora vamos con el tema interesante, los tíos estos de la Inquisición. Debido a lo que ya os he contado, ¿no? La fama que ellas mismas se dieron, y debido a que utilizaban hacían actuaciones paganas y heréticas, que se reunían en rituales, que se iban a sitios alejados para practicar esto, fueron rechazados por la iglesia, principalmente por esta iglesia misógina, machista, que no quería ni permitía que mujeres les pisotearan. Y literalmente estas mujeres estaban pisoteando muchos campos, en la alquimia, en la medicina, en muchos aspectos que ellos no podían permitir. Había monjes que estaban ya practicando con la hierba y las mujeres le daban 20.000 patadas porque llevaban miles de años practicando con estos productos que ellos estaban empezando. Entonces, imaginaros un monje que quiere un producto que cure la fiebre y ellas lo tienen ya desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer viene con este remedio, ¿qué es lo que dice? Esto te lo ha dado el diablo, ha hecho un pacto con el diablo. Oye, tú no puedes pensar, ¿te está dando un remedio de buena fe para curar la humanidad? No, un pacto con el diablo. Entonces, ¿qué pasa? La propia iglesia empieza a actuar en contra de las brujas. La empieza ya a crucificar, entre comillas. La Inquisición empezó en el siglo XII, en el 1184. Y es curioso, la Inquisición empezó en un proceso contra los cátaros. ¿Habéis oído hablar de los cátaros? Los cátaros eran una comunión religiosa que estaba en el sur de Francia, en el Languedoc. Esto da para otra charla y es muy curiosa, muy tremenda. Hay muchos libros y mucho sobre estos cátaros. Los cátaros eran un grano en el culo para la iglesia. Imaginaros una comunidad cristiana demasiado extremista, en el que la Biblia era un dogma de fe, y ellos predicaban con la pobreza, predicaban con el celibato. Y estamos hablando de una iglesia en la que los propios papas estaban casados, tenían hijos, eran ricos. Entonces ahora llega una comunidad de religiosos extremistas, radicales, que te dicen tienes que predicar con la pobreza y con el celibato. Y dice el papa, tururú, a estos tíos hay que matarlos, son un grano en el culo. Y fueron a por ellos, ¿no? Y a partir de ahí se crea la Inquisición. 250 años después, dos monjes dominicos, Fray Heinrich Screaming y Jacob Sprenger, escriben un libro, el Malleus Maleficarum, en latín, martillo de brujas. Es un libro que se ha ido modificando a lo largo de la historia, simple y llanamente para cazar a la bruja. Es un libro, un manual que explica cómo identificar una bruja y cómo ajusticiar a una bruja. Es curioso que 2 años después de sacar este libro, varios teólogos de Colonia, donde más o menos se estudiaban estos casos, dijeron que este libro tenía que prohibirse porque era muy poco ético y recomendaban métodos ilegales
en contra de las brujas. Además, se pretendía demonizar a las brujas. Y hubo un intento por acabar con este libro y con las cazas de brujas. ¿Qué pasa? Que la Iglesia dijo que no y que este libro tenía que seguir para adelante. Y en este propio libro aparece el término aquelarre. Bueno, aquelarre es un término vasco, pero se utiliza un término parecido y aquelarre significa prado del macho cabrío. Se decía que las monjas iban a adorar al demonio, a los sitios donde ellas iban, a los bosques, a los lugares donde iban a hacer sus rituales, iban a adorar a Lucifer. Todo lo contrario. Pero es curioso que las brujas se aprovechaban de esto para seguir causando miedo. O sea que ellas estaban contentas de ser brujas y además el tema de dar miedo le venía bien. El método inquisidor no lo voy a explicar yo, lo van a explicar estos amigos. Habéis sido declaradas culpables del delito de brujería. Os condeno, brujas, a ser quemadas hasta estar preparadas para reinsertaros en la sociedad. Chiscame suya. En el infierno, Simon. Adiós, madre. Es horrible. Si de verdad son brujas, ¿por qué no emplean sus poderes para escapar? Hablas como hablan las brujas, Lisa. Olvídalo. Ya llevamos quemadas 75 brujitas. Eso demostrará a Dios de parte de quién estamos. Sí, Medwin, pero aún quedan otras muchas rameras por incinerar. Hermanas y hermanos, sigue habiendo una bruja entre nosotros. Abramos la audiencia para acusaciones sin fundamento. Acuso a la señora de Flandes. Yo a la señora esposa. A esa justiciamos el domingo. ¿Alguien más habrá a quien podamos acusar? Lisa Simpson. ¡Cállate! ¡Me han brujado! He de bajarme los pantalones. Recuperemos el juicio, caballeros. Esta caza de brujas se está convirtiendo en un circo. ¡Es la bruja! Estaba a punto de acusarla. Están locos. ¿Yo qué voy a ser bruja? ¡Ah! Entonces explica por qué tu colada es más blanca que la mía. ¡Ya es suficiente! ¡A la hoguera! Pero esto que es un juicio de una pantomima. Amigos, no nos convirtamos en populacho. Ella tiene derecho a un proceso justo. El proceso es el siguiente. Usted se sienta en la escoba y la arrojamos al precipicio. ¿Qué? La cosa está clara. Si es inocente, caerá y morirá como una cristiana. Si por el contrario es novia de Satanás, volará con su escoba hasta un lugar seguro. Y en tal caso deberá volver para ser torturada y decapitada. Duro, pero justo. ¡Alto! ¿No dice el libro sagrado? ¿No juzguéis y no queréis ser juzgados? Sí, es que no lo dice la Biblia. La Biblia dice muchas cosas. Al vacío. Hermanas y hermanos, cumpliendo los deseos del Señor, hemos enviado a una buena mujer hasta sus santos brazos. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Es una parodia? Bueno, pues la triste realidad es que esto no es una parodia, es que era peor, era mucho peor. Hay varios detalles, ¿no? Que dicen, vamos a buscar a alguien para acusar sin fundamentos. O sea, estaban buscando a alguien para acusar sin fundamentos. Desesperadamente buscando a alguien para justiciar. Después dicen, como ha caído y ha muerto, hemos mandado en manos de Dios a otra inocente. Pero es curioso, ¿no? Porque la prueba de si es bruja es la tiró por un precipicio y como es bruja y vuela, pues se salva. Y si no muere, pues ya está, no pasa nada. Es que aquí no pasa nada, hay muchas mujeres en el mundo que nos vamos a preocupar. Pero ¿qué pasa con la bruja? Dice, bueno, si eres bruja, vuelves, te detenemos y te quemamos. O sea, esto es broma, ¿no? O sea, si yo os lo cuento, vosotros decís, un chiste, me estás contando un cuento, ¿qué? Pues no, pues era así, literalmente. Esto se ha ridiculizado muchas veces, pero es que es triste porque era peor de lo que pensáis. El método inquisidor formaba de 8 pasos. Primero, la acusación, como habéis visto, ¿no? El juicio.
Esta es bruja. ¿Por qué? Porque su colada es más blanca que la mía. Será porque es más limpia que tú, no por otra cosa, pero la envidia hace que la acusen. Una vez que está acusada, se le detiene. La detención ya empieza el proceso un poco injusto, vamos a decir. Porque se le metía, no había cárceles, había mazmorras insalubres, y se empezaron a crear en todos los castillos lo que se llamaban las torres de brujas. Eran torres normales del castillo donde se metían las brujas, ahí ven, una, otra. Ya irán al juicio, pero mientras tanto ahí están todas las brujas. Sin cama, solo con pan, solo con agua. Imaginaros cómo llevaba una bruja que estuviera 6 meses metida en una torre de brujas, con 20 compañeras más, a un juicio. Muerta de hambre, en malas condiciones, quizás con alguna enfermedad infecciosa. No me quiero poner ese papel. El interrogatorio. El interrogatorio tenía 3 fases. La primera era la fase, oye, dime, ¿eres bruja o no? Poli bueno, poli malo, ¿no? Pues aquí llegó al poli bueno, ¿eres bruja o no? Yo le pregunto a alguien, ¿eres bruja o no? Si sabe que si dice que sí, ¿dónde va a acabar? En la hoguera. Entonces, ¿qué decís? Oye, ¿tú eres bruja? Me ha dicho que no. ¿Tú eres bruja? ¿Tú eres brujo? Por la hoguera. Has confesado, ¿vale? Lo más seguro es que dijera que no. Vale, ¿qué pasa? No pasa nada. Segunda fase, te voy a decir, oye, mira, si tú me dices que no eres bruja, te voy a torturar. Y te voy a enseñar los instrumentos de tortura. Las pulgueras, que es donde se ponían los pulgares, se apretaban y se le rompían los pulgares. La rueda, donde te hacían crecer 2 o 3 metros. Oye, qué guay, ¿no? Me van a hacer crecer 2 o 3 metros. Te rompían todos los huesos y todos los músculos. Imaginaros cómo acababan con esto. O el potro, el famoso potro. Pues te decía, mira, tienes aquí estos 3 instrumentos y como no confieses, esto es lo que te queda. Si aún así yo te pregunto, ¿eres bruja? Me dices, no. Venga, pues nada. Tercer interrogatorio. El interrogatorio forzoso. También había una regla habitual en el que solo se podía torturar, esto es una regla inquisidora, solo se podía torturar una vez a una persona, del método que tú quisieras, pero solo una vez. Si esa persona no confesaba, quedaba libre. Es decir, yo cojo una persona, la torturo por hereje, y después de todas las torturas, él sigue sin confesar, queda libre. Si confiesa es culpable, obviamente. Bueno, pues las brujas tenían un número ilimitado de torturas para confesar. Si yo os digo, os voy a estar torturando y para haciéndolo pasar mal, al final, ¿preferís morir o preferís confesar antes que seguir teniendo dolor, no? Que levante la mano quien no. Porque esto va a durar eternamente. Es que muchas morían en el proceso, es lo triste, ¿no? Por tanto, estamos torturando indefinidamente a la bruja hasta que confiesa. Y todas confesaban o morían. Triste, ¿no? Ha confesado, bueno, pues ahora le vamos a hacer las pruebas de bruja. O sea, no quedaban contentos con torturarla y han confesado que le van a hacer las pruebas de bruja para ver si es bruja. Y esto es lo que hacen en Los Simpsons. Al principio se les hacía una prueba y con eso ya se quedaban contentos. ¿Qué pasa? Que alguien muy listo dijo, no, tenemos que hacerle 3 pruebas. La prueba del fuego, la prueba del agua y la prueba del aire. Y esto ha ido variando a lo largo de muchos años, ¿no? Lo voy a decir básicamente, aunque hay muchísimas más pruebas. La prueba del fuego es, hago hirviendo y pongo un anillo. Y tú tienes que sacar el anillo del agua hirviendo. Cuando metes la mano en el agua hirviendo, cuando la sacas, obviamente va a tener unas ampollas en las manos. Te vendo las ampollas durante 3 días. Y a los 3 días te miro cómo está la herida. Si a los 3 días no se te ha curado, eres bruja. Si se te ha curado es porque Dios ha querido que tú te cures porque no eres bruja. Hacer la prueba, meter la mano en agua hirviendo y ver si a los 3 días te viene la herida curada. Pero hoy día, porque si os quemáis, os echáis una pomadita, os vendáis con un vendaje limpio.
Pero es que estos hijos de su madre no le limpiaban la herida, le vendaban con vendaje sucio, entonces eso en vez de curar al revés, ¿no? Lo que provocaba una infección de muerte. Pues esa es la prueba de fuego. La prueba del agua, más chula todavía. La atan de pies y manos y la sumergen en agua. ¿Qué pasa? Que las brujas, como pueden volar, supuestamente son ligeras, pesan muy poco, entonces flotan. Y las inocentes se hunden. Vale, muy bien, tú has metido en un río, en un pozo, o en un barril gigante una mujer que se ha hundido. ¿Qué pasa? Se ahoga, ¿no? La pobre inocente se está ahogando. En algunos casos se le sacaba y sobrevivía. En muchos casos se le dejaba morir, literalmente. O sea, hay muchos casos registrados donde la pobre bruja moría. Y la prueba del aire, pues 3/4 de lo mismo, la que habéis visto. Te tiro por un barranco y si vuela eres bruja y si no vuela no eres bruja, pero te has matado. Joder, macho. Es que a ver quién se libra de esto. Que alguien me diga quién se libra de esto. O un caso muy curioso, y es que se crearon las balanzas, que esto se empezó a expandir por toda Europa y por Estados Unidos, por América, que todavía no existía Estados Unidos, que era la balanza de brujas. En muchos pueblos, en España hay unos pocos, sobre todo por el norte, Toledo y por ahí, que estaban las balanzas de brujas y llegabas, un extranjero llegaba, veía nada más entrar en el pueblo la balanza. Partía con la idea de que una bruja pesaba 5 kilos. Ese era el límite. ¿Qué pasa? Que ponemos a la bruja en la balanza y si pesa más de 5 kilos la balanza baja, oye, no es bruja. Pero ¿qué pasa? Que estas balanzas estaban todas trucadas. ¿Vale? Entonces hacían que esta mujer pesara menos de 5 kilos. Pues nada, bruja, ya está, fácil y listo. Habría algunas pruebas más, por ejemplo, como la prueba del pacto con el diablo. Y es que si la bruja hace un pacto con el diablo te dejaba una marca en el cuerpo que se decía, no sé por qué, que esta marca podía cambiar de forma y color, podía aparecer un día una cabra, podía aparecer otra cosa. Nunca aparecían estas marcas, pero ellos buscaban marcas del diablo. Si se pinchaba y sangraba, no era una bruja. Curiosamente buscaban lunares y otras cosas que sí, normalmente casi todas sangraban. Por lo que esta prueba del pacto del diablo se desechó muy rápidamente y se cambió por las otras 3 pruebas, porque liberaba muchas brujas. Otra también que se desechó era la prueba de lágrimas, porque decían que las brujas no lloraban. ¿Qué pasa? Que en la época, en la tortura, pues la mayoría no, todas lloraban. Por lo tanto, también se desechó esta prueba. Y la prueba, por ejemplo, de la oración de la Biblia. Si tú me recetas, si tú me dices la Biblia, estos versículos, eres libre. Vosotros sabéis o conocéis, yo te digo, dime Mateo 15:20, ¿o lo sabéis? Pues esto es lo que le hacían, pero es que es curioso, porque si yo te digo, cuéntame Mateo 15, y más o menos te lo puedes averiguar, te lo puedes estudiar. En español, en la Edad Media, la Biblia, ¿sabéis en qué idioma estaba? En latín. Vamos a partir con que muy poca gente sabía leer y escribir, pero leer y escribir en latín era muchísimo más complicado. Entonces, como esta persona no era capaz de recitar la Biblia, era una bruja. Pero es que si tú le hacías una prueba a la población, el 99,999% no sabía nada de la Biblia, porque encima era en latín. Pues ya está, ya tenemos ahí el tema de la prueba de oración. Con todas estas pruebas, si con las 3 pruebas no las pasaban, se le consideraba bruja. Pero hubo un punto en el Renacimiento en el que, si no había una confesión, no se le acusaba. Es curioso porque la confesión siempre se sacaba en el momento de la tortura, o sea que al final siempre había una confesión. O sea que este paso era para nada. El sacar cómplices era preguntar a sus compañeros. Sabéis que las brujas nunca van solas, ya lo he contado. ¿Quién estaba contigo cuando hacías los aquelarres? Y al final ellas también acababan delatando a otra bruja.
Por lo tanto, la lista se iba engrosando. Y llegaba el proceso final. Condena. Literalmente, la que era bruja tenía que ser condenada. Siempre le correspondía muerte por fuego, la hoguera, no había otra. Así sale aquí. El ajusticiamiento por fuego. ¿Qué pasa? Que había algunas brujas con preferencia que se le permitía otro tipo de muerte más rápido, como la decapitación, o incluso ponerla a la hoguera con un saco con pólvora para que explotara rápidamente. Por eso eran algunas brujas, vamos a decir, de alta sociedad, ¿vale? Y ya para finalizar os voy a hablar un poco de los casos más conocidos de brujería o de ajusticiamiento de brujería. La primera es Juana de Arco. Juana de Arco, la doncella de Orleans, era una heroína francesa, pero como luchaba contra los ingleses, pues los ingleses le tenían una tirria impresionante. No sé si conocéis la historia de esta muchacha. Esta muchacha oía voces y hablaba con Dios, y Dios le decía que iba a liberar a Francia de los ingleses, cosa que prácticamente hizo. En el proceso final, los ingleses la capturaron y la condenaron por bruja, por brujería. Primero por hereje, porque decía que hablaba con Dios y eso era mentira. Después por blasfemia. Y después incluso por vestirse de hombre, porque iba con un traje de hombre. Ella iba a la batalla. ¿Con qué va a ir? Pues va a ir con un traje de caballero feudal. No tenía otra. El caso famoso de las brujas de Salem, que es muy curioso, y os voy a decir por qué. Porque en Salem murieron 25 brujas. 25, ¿parece mucho o parece poco? Bueno, eso fue en 1692. Es curioso, ¿no? Porque en Salem hubo una acusación masiva de un grupo de mujeres. Salem era una colonia en Massachusetts que era una colonia en la que estaban los hombres constructores y las mujeres cocineras. Bueno, pues las mujeres cocineras hacían pan de centeno. ¿Suena el pan de centeno que había antes? El pan de centeno tenía un problema, el hongo del cornezuelo, que si no tienes cuidado, ese hongo puede aparecer en el pan. ¿Qué pasa? Que la colonia entera se infectó con el hongo del cornezuelo. Entonces empezaron a sufrir alucinaciones, empezaron a sufrir convulsiones, dolores de barriga. ¿Quién tiene la culpa? Pues las cocineras. Pues todas las cocineras recusadas como brujas. Pues las 25 señoras fueron condenadas y ajusticiadas erróneamente. Pero es que hay un caso. ¿Habéis escuchado hablar de la bruja de Zagarramurdi? Me cachis en la mano. El caso español, el Salem español, ¿no habéis escuchado hablar de ellas? Bueno, pues, ¿por qué os he preguntado por Salem? Porque en Salem fueron 25, pero es que en Zagarramurdi fueron ajusticiadas 69 brujas en un proceso de un año, ¿vale? ¿Conocéis el caso de Salem o no conocéis el caso español? Bueno, porque Hollywood se apodera de lo suyo, la bruja de Salem está en Estados Unidos, pero este caso es más impresionante, ¿no? Fijaros el detalle. De estas 69 brujas, 11, por ejemplo, fueron ajusticiadas en Logroño, 11, y 5 de ellas no llegaron vivas a la hoguera. Prácticamente la mitad de las que iban a ser ajusticiadas morían o en el encarcelamiento o por las torturas. Imaginaros, ¿no? Esto es un hecho porque está escrito y está registrado y se sabe que más de la mitad de las brujas no llegaban a la hoguera, pero no porque no fueran brujas, es porque morían en el proceso. Triste y lamentable. También un caso muy curioso que es una bruja con nombre y apellido, que es María Soliña, una meiga, considerada meiga, en Cangas de Borrazo, y esta era una muchacha que heredó una fortuna y muchas tierras. Bueno, pues estas tierras poseían varios enclaves religiosos muy importantes. La iglesia se lo reclamó y ella no cedió. ¿Cómo la iglesia toma esas posesiones? Declarando la bruja. Simple y llanamente. Pues nada, esta tía es una bruja, me quedo con sus posesiones y me quedo con su dinero. A tomar por saco. Hay una ciudad en la Alpujarra granadina que se llama Soportuja, que es adalid de la bruja. Se dice que esta ciudad
fue fundada por las brujas, sobre todo por las meigas que van huyendo de la Inquisición, fueron viniendo a la Andalucía árabe, que en un principio respetaba la brujería, las hechiceras, las que tenían remedios caseros, que los árabes adoraban esas cosas. Y a medida que los cristianos iban conquistando, pues ellas se iban reculando y acabaron en lo alto de la Sierra de Granada, una protección, y formaron su ciudad. Si vais a Soportuja, pues ahí tienen una ciudad que, bueno, tiene su propio monumento a las brujas, se hace su festival de brujería, el festival del embrujo, y se trata muy bien a las brujas. Es el único lugar del mundo donde se ha respetado la tradición de las brujas. Y claro, dice que esta ciudad estaba fundada por las propias brujas. Y un caso muy curioso que me lo ha pasado a Alberto, el organizador del evento. La medalla de San Benito, ¿la conocéis? Es un famoso amuleto contra el mal y contra la brujería. Esto también hay que analizarlo con pinzas. Bueno, el dicho dice Cruz Sancti Patri Benedicti, Cruz del Santo Padre Benedicto, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, mi luz sea la cruz santa, Non Draco Sit Mihi Lux, no seas el dragón mi guía, va de retro Satana, retrocede Satanás, Nunquam soa de mi vana, no me satisfacen las cosas vanas, sum mala quae libas, pues maldad es lo que brindas. Ipse venena vivas, bebe tu propio veneno. Esto es un conjuro para ir en contra del mal, y esto es lo que viene recogida en la iglesia, o sea, en la medalla de San Benito, que son las letras que veáis, son las iniciales de todo este conjuro. Bueno, ¿y a qué viene esto? Se dice que en Baviera, en 1467, unas mujeres fueron a asaltar la abadía benedictina de Metz. Unas 5 o 6 mujeres van a asaltar una abadía llena de monjes. ¿Lo veis lógico? ¿Qué pasa? Que la abadía no pudo ser asaltada. ¿Por qué? Pues se dice que estaba escrito en el suelo unas pintadas que eran la actual medalla de San Benito, que se ve ahí. Y eso evitó que estas brujas consiguieran asaltar este monasterio y pudieran quedarse con él. Y a partir de ahí se crea el mito de que esta medalla protege contra el mal y contra la brujería. Si nos ponemos a analizar el caso, es que no tiene sentido ni por una ni por otra. O sea, 5 mujeres con sus escobas y sus hechizos van a atacar una abadía llena de monjes. ¿Para qué? ¿Para quedarse con una abadía? Pues no tiene sentido. Pero a partir de ahí, pues se hizo este mito y se creó, vamos a decir, uno de los primeros productos merchandising de la historia, que es la medalla de San Benito, ¿sí? O sea, se creó una historia magnífica para poder vender una medalla de San Benito. Yo estaba mirando porque son de oro, ¿no? Por ejemplo, pero no sé si sabéis que la medalla de San Benito tiene que ser bendecida con agua, bueno, una iglesia, un cura, o sea, que se vende, pero tiene que ser bendecida. Vale entre 300 y 500 euros. Todavía, en esta época, imaginaron aquel entonces. Es un amuleto que siempre ha formado parte del merchandising de la iglesia. La iglesia ha sacado mucho dinero a costa de este producto. Entonces, me he inventado una historia magnífica para que la gente me compre este producto. Así que, bueno, en conclusión, no sé si alguien quiere preguntar algo o quiere aportar algo. Has comentado Alberto. Lo de Alberto, ¿qué te ha pasado una cosa con Alberto? Esto es la ría de San Benito. Yo no. Sí sabía la historia, pero no me acordaba cómo. Pero sí hay más para acá, ¿eh? Sí, hombre, ya, bueno. He dicho porque es de oro, pero porque tiene que pasar por la iglesia, tiene que ser bendecida para que sea original, vamos a decir entre comillas. Habrá falsificaciones, vamos a ver, réplicas, habrá miles, pero para que se utilice como amuleto en contra del mal y la brujería, tiene que pasar por la buena. Claro, por ejemplo, ¿no? Que no tiene sentido, pero bueno. Mi conclusión es que a lo largo de la historia se ha hecho una injusticia impresionante en contra de estas mujeres, pero es que hablamos del medievo, desde el siglo XV hasta el siglo XV, desde el siglo V hasta el siglo XV, 1000 años en el que solo se evolucionó en la guerra,
la evolución que hubo en un armamento fue bestial, en construcciones bélicas, y no se evolucionó en otras cosas como por ejemplo la medicina, por culpa de la Iglesia, precisamente. Si se hubiera levantado la mano y estas mujeres hubieran seguido, imaginaros 1000 años de freno, ¿no? ¿Qué hubieran conseguido? Pues la medicina a lo mejor hubiera estado mucho más avanzada, no hubiera muerto tanta gente por culpa de la peste y de otras enfermedades, porque ellas tenían remedios muy eficientes. Y por culpa de la Santa Iglesia, pues hemos tenido muchas muertes, muchas enfermedades, muchos problemas, y se ha demonizado a estas mujeres que en un principio pues, eran diosas y eran heroínas de la época. Así que bueno, esa es mi conclusión. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis tener más información en Facebook, tengo el Facebook Misterio de la Otra Dimensión, tanto de estas cosas como temas paranormales, investigaciones paranormales, programas de misterio. Todos los programas están en vivo, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Y ahí tenéis mi correo por si queréis mandarme alguna historia, si os ha pasado algo, si queréis información, si queréis que haga un programa respecto a algo misterioso, lo podéis hacer. Que yo encantado pues os responderé y os atenderé. Y nada, gracias a todos. Ahora os dejo con Jesús Carmona que va a dar una charla de castillos, investigación en castillos, psicofonías, fotos. Perdona, yo tengo una duda. Sí. ¿Todo esto en contra de las mujeres porque cocinaban y ya está? Sí. ¿No iba contra los hombres? Por la medicina. Simplemente, vamos a ver. Era un delito muy grave, tanto para brujos como para brujas, el curar una enfermedad. Para la iglesia, el hacer un remedio contra un dolor era un delito. O sea, si tú tenías un dolor de muela, te tenía que doler porque era un castigo divino. Si a ti te duele la muela es porque Dios ha querido. Entonces, si tú pones remedio contra eso, claro, tienes que sufrir. Si mueres por una infección, pues te aguantas. Es que Dios te quiere. Como la mujer era benévola para salvarle a esa persona, pues... Claro. Básicamente, la iglesia, los monjes y la iglesia, los curas, todos han sido muy egoístas y muy suyos. Y siempre han ido en contra de lo que el que tiene propiedades, y buscaban quitar las propiedades, el que tenía más poder que ellos, iban a por ellos. Las brujas estaban cogiendo un poder que ellos deseaban. Entonces ellas estaban ya en un nivel en el que podían curar, podían mitigar dolores, podían hacer cosas que ellos no sabían. Y entonces estaban estaban acabando con la fe en Dios también, porque oye, Dios te mata un dolor, Dios existe porque a ti te duele la barriga y tú te aguantas. Ya te lleva una mujer y te dice, tómate esto y se te quita el dolor. Entonces estás contradiciendo a Dios. Es que eres una hereje. Y eso los hombres no lo hacían. Sí, había brujos también. Y druidas, brujos, y también fueron ajusticiados, muchísimo. Pero el tema no era que la mujer hiciera temas de medicina, el tema es que la mujer siempre ha sido más liberal que el hombre, ha pensado más que el hombre, ha ido más allá que el hombre. Entonces el hombre, la iglesia, lo dominaba muy fácil, pero ese hombre estaba casado con una mujer y tenían que tener a la mujer anulada al 100%, ya habla de la bruma, que siempre las mujeres han estado anuladas para la iglesia. La Virgen María, ¿en qué puesto la tenían? ¿En qué puesto tenían a la Virgen Dolores? Siempre a los pies de un hombre, siempre por debajo de un hombre. ¿Por qué? Porque siempre han tenido eso, la manera de ser de la mujer podría haber sido la revolucionaria de este mundo. Y si no lo ha sido hasta ahora, porque se le quitó.